hospitalización. Antes de mencionarles de quién se trata, bueno, quiero comentarles que ella es egresada de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, donde además pues también hace su residencia en medicina interna, y posteriormente en el programa multicéntrico del Tecnológico de Monterrey, la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León hace la residencia en geriatría. La doctora Emma Pechar es actualmente médico adscrito a la Clínica 25, como geriatra de la Clínica 25. Y además, bueno, debo de resaltar que dentro de las médicos geriatras del programa Geriatrims, pudiera ser una de las médicos más destacadas en el país, ¿no? Entonces, pues le pedí de favor que nos acompañara el día de hoy, que nos platicara un poco sobre los riesgos de hospitalización, no solo en el adulto mayor, sino en aquellos pacientes que habitualmente tenemos nosotros atendiendo en nuestra práctica cotidiana. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Primero que nada, agradecer la invitación de poder venir a compartir un ratito sobre los riesgos que vemos nosotros día a día en los pacientes hospitalizados. No es un tema nuevo, es un tema que tiene mucho tiempo, sin embargo es algo que sigue causando mucha merma en la salud de nuestros pacientes al momento de ingresarlos al hospital. Rápidamente, como bosquejo, pues primero vamos a hablar un poco sobre la perspectiva del envejecimiento y por qué nuestros adultos mayores son un blanco pues, muy directo, muy fácil para tener consecuencias tras una hospitalización. Luego vamos a pasar a ver como tal los riesgos de la hospitalización y me gustaría principalmente enfocarme en la cuestión funcional o en la alteración en la funcionalidad de los adultos. Al final, brevemente vamos a tratar un poco sobre los otros temas de los riesgos y sobre todo el abordaje que hemos dado en el Hospital 25 para tratar de disminuir las consecuencias adversas de ellos. 2016 pues fue un año ahí significativo en cuanto a la transición demográfica en muchos de los países y en México, principalmente porque llegamos al punto en el que tenemos más adultos mayores de 60 años que niños menores de 5 años. Y esta prolongación de la expectativa de vida pues evidentemente no viene exenta de comorbilidades ni viene exenta de problemas de discapacidad en muchos de nuestros adultos. Como podemos ver aquí, México, no me sirve el mouse, pero bueno, en México está situado con 22 años, al llegar a los 60 años, con 22 años de expectativa de sobrevida una vez que llegamos a los 60 años. Sin embargo, estos no están libres de discapacidad, aproximadamente 4.7 años se calcula de discapacidad. Y pues bueno, nuestros adultos mayores muchas veces al venir con múltiples comorbilidades, pues son un blanco fácil para que al momento de tener una enfermedad aguda o alguna lesión, pues caigan dentro de la hospitalización. Y ya estando en la hospitalización, pues bueno, tener las consecuencias ahí adversas. Las tasas de adultos mayores hospitalizados han aumentado significativamente en la última década, en particular la de los adultos mayores de 85 años, que pasaron de ser un grupo del 8% de egresos hospitalarios al 9%, incluso de los días de estancia del 11% al 12%. Como les comentaba, esta mayor longevidad pues bueno, va a significar también una mayor carga de enfermedad y de discapacidad y obviamente pone a nuestros sistemas de salud en una situación crítica para el establecimiento de unidades o cuidados a corto plazo y evidentemente también a largo plazo. Cada vez empezamos a ver más o con más boga los términos de fragilidad, de deterioro cognitivo, deterioro de la salud mental, la discapacidad y la independencia, porque estos van a incidir como determinantes que van a requerir específicamente ciertos requerimientos para los cuales en este momento el sistema de salud no está preparado. Desde hace ya muchos años la OMS vinculaba la parte más importante de la medición de la salud en el adulto mayor a la funcionalidad y desgraciadamente muchos médicos, y no nada más médicos, sino mucho personal de salud hace o equipara que envejecimiento es igual a discapacidad. Sin embargo, esto no necesariamente es así y muchas veces al creer que es una situación que es inevitable en nuestros adultos,
pues caemos en dar únicamente medidas de soporte para muchas de las necesidades que nuestros pacientes tienen, en lugar de establecer planes diagnósticos y esquemas terapéuticos que nos puedan ayudar a minimizar el impacto que una hospitalización, por ejemplo, puede tener en nuestro paciente. ¿Qué es lo que estamos haciendo a nivel nacional? Pues bueno, se hizo un plan dentro del plan de desarrollo está un plan para el envejecimiento, y pues bueno, se está buscando enfocar una parte preventiva, y es una parte preventiva que no va solamente a los adultos mayores, sino desde el adulto joven, el buscar un envejecimiento saludable. Cada vez empezamos a escuchar más los términos de envejecimiento saludable o envejecimiento exitoso, en donde buscamos que sea algo que permita el bienestar a través del mantenimiento de la capacidad funcional, el que tengan cierta actividad física, el que llevemos una alimentación adecuada, evitar hábitos nocivos, etc. Mantenernos también estimulados cognitivamente. Y la otra parte pues es la adaptación del sistema de salud y del entorno a las nuevas necesidades que se presentan en la población que ya está envejecida y en la población que estamos envejeciendo. Todo esto con un objetivo primordial del sistema de salud, que es el mantener y preservar la capacidad funcional de los adultos. Y aquí vemos en la comparativa de cómo se enfrenta un adulto joven a un adulto mayor, en particular un adulto mayor frágil, ante un evento agudo como puede representar una hospitalización. El adulto joven pues tiene un amplio margen de reserva fisiológica para enfrentarse a una situación de estrés. Sin embargo, conforme aumenta la edad y conforme aumentan ciertos parámetros ahí que conforman la fragilidad, el adulto mayor tiene una disminución en las reservas fisiológicas, y puede parecer que fuera un individuo sin mayor problema o sin mayor enfermedad. Sin embargo, al momento de someterlo a un estresor, va a desarrollar eventos o desenlaces adversos. Este estresor puede ser desde una infección de orina, una neumonía que requiere la hospitalización, una caída y una fractura de cadera, una cirugía programada. Entonces empezamos a ver cómo nuestro paciente viene al hospital a tratarse para una enfermedad aguda, y lejos de que la enfermedad aguda muchas veces sea la causante de los desenlaces adversos, nos estamos enfrentando a las complicaciones de la estancia hospitalaria, que pueden causar deterioro funcional, alteraciones en la calidad de vida, y que algunos pacientes no vuelvan al estado premórbido una vez que van a su casa. El ingreso hospitalario pues bueno, va a representar esta irrupción en la experiencia de los pacientes. No solamente está enfrentando a nuestros pacientes a la enfermedad aguda, a mi diagnóstico de leucemia o a mi diagnóstico de un tumor de páncreas, sino también es el encuentro que tiene nuestro paciente con la pérdida de la autonomía y con muchas veces la inmovilidad, que esta va a influir de manera negativa en que el adulto mayor tenga la capacidad de controlar su entorno y sea autosuficiente en las actividades básicas de la vida diaria. Se han visto varios factores de riesgo para deterioro funcional tras la hospitalización. Evidentemente, a mayor edad hay mayor riesgo, el que el paciente ya venga con ciertas dependencias, el que tenga una pobre movilidad basal, los cánceres avanzados, los niveles de albúmina bajos, y recientemente el deterioro en el nivel de conciencia al momento del ingreso a urgencias. Y hay múltiples estudios. Aquí les traje una serie de estudios que hicieron McGill y colaboradores en la Universidad de Yale, que son los que han estado con pues, más entusiasmo estudiando qué es lo que pasa con la funcionalidad al momento que nuestro paciente es ingresado. Ellos eligieron un grupo de pacientes, alrededor de 800 pacientes ambulatorios, y lo que hacían era medir su funcionalidad basal, qué tanto requerían ayuda para ciertas actividades básicas de la vida diaria, como es el poderse bañar, el poderse vestir, el poder trasladarse dentro de su domicilio. Y estas eran las características base de los pacientes. Inicialmente el primer estudio fue a 5 años, en donde evidentemente los pacientes que eran frágiles eran aquellos que tenían ciertos factores de riesgo, como era el vivir solos, el tener depresión o algún trastorno cognitivo, la edad y el ser mujeres. Y a la hora que relacionan los factores que se asocian al desarrollo de una discapacidad, encuentran que una hospitalización reciente, definida como una hospitalización en el último mes,
se relacionaba estrechamente al desarrollo de discapacidad en estos pacientes, y ellos lo definían como la pérdida de una de sus actividades básicas de la vida diaria. Después, hay múltiples estudios que este grupo ha hecho. Hicieron luego una extensión del estudio a 5 años más, o sea, 10 años en total, y empezaron a estratificar los niveles de discapacidad desde cero discapacidad, leve, moderada, severa y muerte, y cómo la hospitalización influía en la transición entre estos niveles de discapacidad. Y fueron siguiendo estas trayectorias incluso hasta 15 años en el estudio, vinculando estrechamente a la hospitalización, ya no solamente con el deterioro funcional, sino con el que al egreso el paciente vaya a una institucionalización, a un asilo, y con readmisiones también. Y en el último de los estudios que hicieron, ahora en el 2017 que publicaron, ya no están nada más haciendo una relación con la cuestión de la funcionalidad y la hospitalización, sino que están haciendo intervención en pacientes ambulatorios, en donde los ponen en programas de ejercicio físico, desde caminatas 150 horas a la semana, ejercicios de flexibilidad, de fuerza, y luego valoran a lo largo del tiempo cuántos al internarse tenían un deterioro funcional. Y lo que empezaron a ver es que el grupo, evidentemente, que estaba en el área de ejercicio físico, se deterioraban funcionalmente menos al momento de entrar al hospital, concluyendo que, pues bueno, mejoraban sus reservas fisiológicas para el momento que se enfrentaban ahí ante la enfermedad aguda. Y pues bueno, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que se busca hacer para tratar de disminuir esta disminución de la función al momento de ingresar al hospital? Pues bueno, uno de los enfoques es el enfoque ocupacional, que es un enfoque bastante similar al enfoque geriátrico, en donde lo que se pide es que como médico tratante, al momento de tener a nuestros pacientes, durante nuestro ingreso, veamos que la variable de éxito no sea nada más la resolución de la enfermedad aguda, sino que añadamos a la resolución clínica la variante de la funcionalidad. Es decir, no solo importa que mi paciente se resuelva la neumonía, sino que también preserve las actividades básicas con las que llegó al momento de ingresar al hospital. Y bueno, las unidades geriátricas de agudos tienen ese enfoque, son unidades que cuentan con un espacio físico separado, digamos, al resto de los pacientes, en donde están a cargo de un equipo multidisciplinario especializado. Está un geriatra, está una nutrióloga, una trabajadora social, una enfermera geriatra, un rehabilitador físico, una psicóloga, y lo que se busca es proveer o dar una especial atención a la parte funcional de nuestros pacientes. Y se trata también específicamente de otros diagnósticos comunes, como puede ser la polifarmacia, como puede ser el síndrome de caídas, como puede ser el deterioro cognitivo. Y finalmente, al momento que mi paciente se va a dar de alta, se integra un plan de alta que maximice o que mejore los desenlaces clínicos. Incluso se hace una valoración de cuál va a ser el entorno físico al que mi paciente va a ir al egreso, cómo está su casa, qué cama va a ir, cómo está el baño, qué medidas de seguridad tiene en su hogar, para poder permitir una transición que sea segura y que sea duradera. Es decir, que mi paciente no vaya a regresar luego porque se cayó en el baño, ¿no? La efectividad de las unidades de agudos de geriátricos pues está bien establecida. Este es un metaanálisis que se hizo en el 2009, en donde valoraron múltiples estudios comparando unidades convencionales, de manejo convencional de los adultos mayores, y unidades geriátricas, y finalmente veían que la unidad geriátrica no solamente favorece a evitar el deterioro funcional de mis pacientes, sino evitar también el que tengan readmisiones y a que vayan a ser egresados a un asilo. En el Hospital 25, que es donde ya vamos por 5 años de estar trabajando por ahí en geriatría, teníamos un problema ahí muy particular, que era, hay algunos servicios que tenían estancias hospitalarias muy cortas, como era oftalmología, urología, algunos pacientes de cirugía oncológica, y pacientes que tenían estancias hospitalarias muy largas, alrededor de más de 10 días. Hubo algún servicio como neurocirugía que tenía hasta 19 días de estancia hospitalaria en adultos mayores de 70 años. Entonces, sumamente difícil el poder controlar el abatimiento funcional que estos pacientes presentaban durante su hospitalización.
evidentemente los síndromes geriátricos que se presentaban eran mucho mayores a mayor estancia hospitalaria de nuestros pacientes. Y nosotros empezamos el abordaje principalmente desde el momento de dejar las indicaciones de nuestros pacientes, con los residentes, con algunos de los servicios tratantes, en particular los quirúrgicos, para tratar primero de ser claros en cuál es la prescripción de la movilidad en el paciente. Muchas veces ni siquiera tenían prescrito si el paciente estaba en reposo o si no tenía ninguna limitación a salir de la cama. Si le doy información al paciente sobre qué es lo que puede hacer y qué no, si soy claro con mis indicaciones, y a lo mejor contemplar si a lo mejor no quiero que mi paciente ande caminando, pero si a lo mejor de estar sentado pueda sentarse al borde de la cama y pueda hacer algunos ejercicios en la cama, cosa que no estaba bien clara sobre qué tanto podían hacer los pacientes. Y si a un paciente, que nos ha tocado en muchos casos, tú le dices no se puede mover, hemos encontrado pacientes literalmente sin quererse ni siquiera lateralizar en la cama porque su doctor le dijo que no se podía mover, ¿no? El enfoque geriátrico, pues bueno, ve toda esta parte, la percepción y vivencias del paciente, fomentar que el paciente sienta autocontrol aún dentro del hospital y priorizar siempre las actividades en las que mi paciente ya era independiente. Las que era dependiente van a pasar a lo mejor a segundo nivel, y priorizar en lo que sí podía hacer antes de la hospitalización y tratar de preservar. Y finalmente la planeación del alta, evaluar al paciente funcionalmente y lo que les comentaba, evaluar el hogar y las propuestas de la modificación. Muchas veces el hacer esta transición de la discapacidad a la habilidad en los adultos mayores no es posible al 100%, y más cuando no se cuenta con un programa de rehabilitación física específico para nuestros pacientes. Pero sí, el restablecimiento puede ser alcanzado de manera al menos parcial, y ahí también es donde hacemos mucho énfasis en, o sea, a lo mejor mi paciente ya no puede caminar a ir a orinar al baño, pero eso no implica necesariamente que tenga que tener un pañal, o tampoco implica que tenga que tener una sonda urinaria. Podemos hacer que se le ponga el bidel o que se le acerque un orinal, etc. Entonces, tratar de dejar bien claro hasta dónde el paciente puede mantener, aunque sea cierto grado de independencia. El reposo en cama, pues bueno, este artículo fue de los primeros que determinaba cómo ya tenemos ciertos cambios relacionados a la edad y cómo el hecho de entrar a un hospital va a hacer que se potencien los riesgos, agregándole a nuestros pacientes esquemas de múltiples medicamentos, invadiéndolos de múltiples maneras, utilizando sujeciones que muchas veces son innecesarias y que incluso ya no se recomiendan, exponiéndolos a ruidos, a personal pues, que no conocen, a una iluminación inadecuada y a dietas pues muchas veces muy estrictas que hacen que el paciente ni siquiera se coma el alimento que se le está proporcionando y que aumente su riesgo ahí de desnutrición. Todos estos factores van a contribuir al deterioro físico, funcional y cognitivo de nuestros pacientes. El desacondicionamiento físico que viene con la inmovilidad, al momento que tenemos al paciente en la cama, pues sabemos que en la ausencia de contracciones voluntarias se va a perder hasta el 5% de la fuerza muscular al día, que eso cambia con respecto al joven, que es del 1 al 2%. Sabemos que la inmovilidad va a empezar a causar acortamientos musculares, cambios perarticulares, contracturas, y que va a estar asociada al subsecuente desarrollo de caídas en los adultos mayores. Entonces, nosotros tratamos de enfocarnos a que lo menos que se pueda prescribir el reposo absoluto, mejor, ¿verdad? Evidentemente hay ciertos pacientes que lo tienen indicado, pero tratar de ver que no todas las enfermedades tienen por qué tener al paciente en cama. Y aquí ponemos un ejemplo en una paciente que está en rehabilitación para poder ser extubada, que la traen con un andador caminando, o este caso que pues, evidentemente es un centro muy especializado, en donde es una paciente que está conectada a un ECMO y a una asistencia ventricular, y que la tienen arriba de una bicicleta, ¿verdad? haciendo rehabilitación. La desmineralización que ocurre con la inmovilidad, pues bueno, la pérdida ósea vertebral se acelera en el momento que dejamos al paciente en cama. 10 días de pérdida para un adulto mayor tardan hasta 4 meses para poderlo recuperar una vez que empezamos a movilizar. Las caídas, pues bueno, tiene mucho que ver con ciertos factores intrínsecos que nuestro paciente puede tener, con los efectos agudos que la enfermedad le esté ocasionando, pero también con el esquema de medicamentos que le estamos nosotros prescribiendo a mi paciente, si le estoy dando algún tipo de neuroléptico,
si le estoy dando a lo mejor un diurético que está haciendo que se esté levantando mucho a orinar, etcétera, ¿no? La ausencia de medidas de seguridad, la altura de las camas, muchas veces la ausencia de antiderrapantes o de instalaciones adecuadas. Aquí, con la cuestión de la estrategia de prevención de caídas, pues bueno, siempre hacer una revaloración constante de los medicamentos, el riesgo contra el beneficio, ese medicamento ya no lo necesita, pues tratar de suspenderlo. El monitoreo de los pacientes a quienes se les prescribe el medicamento, que pueda aumentar el riesgo de caídas, el retiro temprano de sondas intravenosas, de catéteres intravenosos, de sondas urinarias, y el no utilizar medidas de restricción física. Hay quien dice que pues eso no es más que subirle el nivel al paciente de donde se va a caer, los barandales, etc. El delirium, pues bueno, es otro de los temas bien importantes y considerables en el paciente hospitalizado, y no nada más en el paciente adulto mayor, sino también en el joven. Sabemos que el paciente que hace delirium tiene un riesgo aumentado de mortalidad y previamente pues, o incluso se le consideraba como un evento agudo, pero cada vez salen más estudios en donde se le empieza a vincular incluso con el deterioro cognitivo. Y se sabe que los protocolos de prevención de delirio pues son bien útiles en la prevención y que son costo efectivos. Lo que nosotros hacemos en la unidad es damos capacitación tanto al paciente como al familiar y le dejamos por ahí un calendario que el paciente tiene que estarlo marcando diariamente, y el familiar tiene la responsabilidad de estarle recordando la hora del día que está haciendo ahí, la cama donde está, etcétera, le está brindando retroalimentación. Obviamente buscamos que nuestros pacientes estén en los ventanales o en las áreas que están más iluminadas en lugar de las que estén menos iluminadas. Y lo que les decía sobre educación, para que la familia entienda cómo puede tomar medidas preventivas para complicaciones intrahospitalarias. Del mismo modo, pues también el tiempo en el hospital se pasa eterno. Les brindamos terapia ocupacional. Estas son algunas mandalas que han pintado nuestros pacientes. En época de invierno les damos pues, estas tablitas que les ayudan a tejer muy sencillas de manera manual. Hay otros ejercicios de crucigramas y de sopa de letras, etcétera, y hemos tenido buena respuesta de los pacientes en utilizarlo como terapia ocupacional. Y pues bueno, con los efectos adversos farmacológicos sabemos que muchos de los fármacos que les damos a nuestros pacientes van a ocasionar efectos que pueden prolongar su estancia hospitalaria o inclusive otras complicaciones. Las úlceras por presión, pues no se diga, ¿verdad? Entonces, eso va muy de la mano a la cuestión de la inmovilidad. El enfoque que nosotros damos del otro lado del calendario, esta es la otra parte del calendario, les damos un esquema de rotación para úlceras por presión, en donde estamos viendo que el paciente se está rotando cada 2 horas por parte del familiar o ayudado por el personal de enfermería, y que esté realizando una movilidad adecuada. Con la incontinencia, pues también el paciente hospitalizado está sometido a un ambiente poco familiar, los trayectos al baño son pues, desconocidos para ellos, son más largos, muchas veces tienen catéteres que les impiden su movilidad, lo que hace que hasta el 50% de nuestros pacientes puedan tener incontinencia. Y con el estado nutricional ya lo veíamos, y el paciente ya viene vinculado a cierto grado de anorexia relacionado al envejecimiento, y los sometemos a dietas poco familiares, hiposódica, diabético, etcétera. Y aparte llega la chica que les da de comer y el paciente está completamente acostado y quieren darles de comer así. Entonces, pues es desde cómo va a comer. Se puede salir de la cama, comen más y lo sacas de la cama y lo sientas en la silla, a que si lo quieres hacer que coma completamente en el público, etc. El retardo en la alimentación, o que llegue la comida pues, no tan caliente, o el que no tomemos en cuenta el aumento de los requerimientos calóricos que nuestro paciente puede tener dada la enfermedad aguda por la que está hospitalizado. El programa va ya para casi 5 años en la unidad. Falta todavía mucho camino que avanzar, pero sí se han logrado ciertas cosas muy puntuales, en particular con los servicios quirúrgicos. El abatimiento funcional sí se ha disminuido. Hay muchos pacientes que no nada más era el de la enfermedad, sino era lo que les platicaba de la falta de información con el paciente sobre lo que podía y lo que no podía hacer dentro del hospital, con lo cual se ha disminuido también la inmovilidad, el delirium también con las medidas preventivas, y se hizo un programa de mejora para evitar la prescripción de colinérgicos en pacientes quirúrgicos.
en donde principalmente los problemas que teníamos era la ranitidina, la metoclopramida, y lo que hacíamos pues era capacitación y más que nada también con los residentes estar ahí al pendiente de buscar que no se les prescriba de manera, digo, hay algunos pacientes que lo tenían que tener, pero de manera lo menos que se pudiera lo tuvieran. Y se logró un apego, empezamos con un apego como del 43% y logramos un apego a la no prescripción de anticolinérgicos ya del 84%, que es donde vamos. Entonces, como conclusiones, la evaluación de la situación funcional en un paciente que va a ingresar a hospitalización es algo que debe ocurrir en todos los pacientes que entran al hospital, no nada más adultos mayores. La situación funcional previa y la situación al momento del ingreso, porque esto nos va a ayudar a poder establecer medidas preventivas para que nuestro paciente no se deteriore aún más. El plan diagnóstico y terapéutico adecuado. El sueño dorado pues, de todos los geriatras es el poder contar con unidades agudas geriátricas. Mucho de lo que vemos de las unidades geriátricas pues, no es en México, ya hay algunas unidades en México y en Guadalajara. Sin embargo, en Monterrey todavía no contamos con una que esté a cargo de un equipo multidisciplinario de geriatría y donde pueda haber un manejo integral en un área física especializada para ellos. Evitar el deterioro funcional en un adulto mayor durante la hospitalización pues tiene un impacto inmediato y a largo plazo en la salud y en su calidad de vida. Sería todo por hoy. Gracias.